Daniel Arroyo desde sus oficinas en la calle Viamonte por dos temas importantes y que hoy comprometen la realidad argentina. Primero, el caso Nisman, un caso de una resonancia internacional con un daño institucional hacia adentro y hacia afuera grave, y el segundo, la desnutrición en la Argentina, algo que el caso Nisman no es que lo tapó, sino que al menos no se comenta tanto, pero tenemos muchos chicos muertos ya y otros en situación de riesgo. Daniel Arroyo, buenas tardes, gracias por atendernos. Un gusto en serio, ¿eh? No, al contrario. Daniel, leímos tu artículo en Diario Nación y nos gustaría que nos hables de esto para informar un poquito más a la comunidad de cosas que no se ven y que no se hablan. Yo creo que el caso Nisman es el caso de mayor gravedad institucional que ha tenido nuestro país en la Argentina reciente, o sea que está claro que estamos ante un caso gravísimo. Un fiscal que imputa a la presidenta, que llama indagatoria a la presidenta y al canciller, y un día antes de ir al Congreso aparece con un tiro en la cabeza. Es claro que es un hecho brutal y frente al caso de terrorismo internacional más grande que hemos tenido en nuestro país. Mi impresión es que el gobierno ha actuado equivocadamente, buscó enseguida cerrar el tema del suicidio y empezó a ver por qué se había vuelto el fiscal, de qué manera, cómo lo hizo. Luego fue girando hacia el lado del homicidio, pero no ha tomado en serio el tema central de la Argentina, que me parece es repensar ¿para qué existen los sistemas de inteligencia? ¿Qué hay que hacer en el futuro? En serio, no mandar un proyecto de agencia a las apuradas, sino en serio como una política de Estado, y establecer un nuevo límite. La Argentina tiene, yo creo, un primer acuerdo en la década del 80, hemos hecho, que nos ha durado hasta ahora y que es realmente bueno, y es: solo vivimos en democracia, solo se accede al gobierno en democracia, nadie puede golpear los cuarteles. Eso, con idas y vueltas, lo hemos sostenido. Tenemos que ir a un segundo acuerdo básico, y es: los servicios de inteligencia, la red de inteligencia es para cuestiones que tengan que ver con potencias extranjeras, con conflictos extranjeros, con seguimiento de potenciales conflictos del país, pero no para hacer escuchas acerca de qué hago yo con mi vida, qué haces vos o qué hace otro. Me parece que en eso tenemos una oportunidad de generar un cambio. Ojalá el gobierno cese en esto de ver si el culpable es este, el otro, si saca un datito para pegarle a la fiscal, y empezamos en serio a repensar la Argentina de los servicios de inteligencia, cuál es el rol del Estado y qué es lo que no puede hacer el Estado, que es meterse con la vida de las personas. Bien, la aparición de Bernie en la escena del crimen y la actual desaparición de los medios de prensa y al no concurrir a la Cámara a hablar con los diputados, ¿qué significa? Tengo la impresión de que Bernie se ha pasado de rosca, que ha visto en su momento un hueco, y es que nadie tomaba el tema de seguridad en el gobierno. Lo hizo con presencia, yendo a cada piquete y a cada lugar, y eso la sociedad se lo reconoció como alguien activo. Ahora se extralimitó. Cuando hay un caso como este, donde la justicia tiene que actuar y donde se está imputando al gobierno en el hecho, que es lo que planteaba Nisman permanentemente, no puede alguien ir primero, actuar, meterse, decir que le comunicó a la presidenta y después la presidenta en cadena nacional decir que en realidad se lo comunicó a la ministra. Es indudable que el gobierno cometió como muchos errores. Ese es uno, el tema de si el 14 de diciembre fue a sacar el pasaporte Lagomarsino, y resultó ser que no, sino que se lo había dado el propio sistema a esa fecha, pero lo buscó sacar en diciembre, o si el fiscal sacó pasaje de ida y vuelta y no es que se volvió intempestivamente. Me parece que el gobierno está actuando casi como un analista de café, como alguien que está sentado en el café y va y hace, y Bernie en ese contexto hizo lo que le parecía. Tenemos que tener un gobierno más profesional y más serio, sobre todo para este, que es el caso que hay que resolver en el país. Daniel, esto trae muchísimos perjuicios internacionales. De hecho, los que tienen que invertir en este país, Europa y Estados Unidos, la Comunidad Europea, y también teniendo en cuenta el eje que tiene esta presidenta Cristina Kirchner, que es Rusia, es China e Irán. Sí, a mí me parece que Cristina hizo una lectura del nuevo mundo en términos de este correlato de hacia dónde iba Rusia, Irán, China, cómo se iba desplazando el viejo mundo del nuevo mundo, y sobre esa base creo yo que se intentó conformar parte de ese proceso, y que el memorándum con Irán tenía que ver con esa lógica. Intentar resolver el caso, no le dudo buena voluntad, pero entrar en el circuito.
Esa lectura no es tan evidente. Para empezar, cuando se hizo esa lectura, el precio del barril del petróleo estaba a $120 y hoy está a menos de 50. No es evidente que sea así. Y no es evidente que la Argentina pueda andar mambeándose de una mirada a otra de acuerdo a cómo se levanta cada gobernante. Nosotros necesitamos una política exterior seria. Lo que consolida el caso Nisman es algo que muchos ven adentro de nuestro país y afuera, y es que no somos serios, o sea que nos vamos mambeando, que no tenemos una línea de conducta. De todas formas, yo soy optimista en el sentido que esto nos da una oportunidad. Si el caso se esclarece con seriedad, si hay una investigación profesional y transparente como no hubo nunca en la historia argentina, y la fiscal que lo está llevando adelante nos explica qué pasó de manera certera, clara, que todos entendamos y digamos, tiene lógica lo que planteó, tal vez empecemos a dar vuelta a este capítulo, pero necesitamos que por primera vez la investigación sea seria, independiente, transparente y creíble para todos los que estamos siguiendo este caso. Daniel, en base a tu experiencia, este cambio de actitud también de la fiscal, de contarle a la población día a día el avance de las investigaciones, como por ejemplo ayer, que terminó desdiciendo todo lo que la presidenta había dicho, es decir, todo lo contrario, ¿a qué se debe? ¿A que la fiscal necesita credibilidad y apoyo social, o es una nueva estrategia de la fiscalía que ella maneja en base a las críticas y a cómo puede terminar este caso? No, yo tengo la impresión de que la fiscal, como casi nadie en la Argentina, está imbuida en su tarea. Mira, como que un carpintero tiene que hacer un mueble y se concentra en hacer bien el mueble y no anda dando vueltas y escuchando eso, se concentra el tipo laburando en el mueble. Me parece que la fiscal está laburando en su tarea. Todo lo que gira alrededor de los medios, todo, me da la impresión de que tiene poco impacto en ella, porque es un especialista de la justicia y tiene una tarea. Y lo que aprendió es que, como tiene a todos los camarógrafos enfrente y no puede moverse, tiene que contar. Y lo que cuenta, me parece como interesante, no son hipótesis de lo que le suena, sino son datos. Dice, mire, el pasaje de Iberia dice que el señor cuando lo compró el de vuelta también. O la pericia dice que no fue a más de 1 centímetro. O se establece en el que no había una tercera persona. Me parece en el sentido que tenemos una chance de alguien que está trabajando seriamente. Alrededor todos opinamos, hipotetizamos, todos tenemos derecho en una charla de café a plantear nuestras hipótesis, pero los que son funcionarios de gobierno tienen una responsabilidad, es que lo que dicen tiene que ser probado, no es lo que les parece. Un ciudadano de a pie, una persona de a pie, puede parecerle lo que le parezca y pensar lo que quiera y no tiene ninguna obligación de contrastarlo con un dato. Ahora, un funcionario, un ministro, no puede tirar la que le viene a la cabeza, sino que tiene que decirlo con seriedad, tiene que demostrarlo, y en eso el gobierno no ha actuado bien. Yo veo seriedad en el trabajo de la fiscal, no sé cómo es lo que está encarando, no sé si la autopsia fue bien hecha o mal, pero la verdad da la idea de una persona que está trabajando y está muy enfocada en la tarea que tiene que hacer. Sí, con respecto a Cristina Kirchner, a nuestra Presidente, esta violación constante de estar opinando y tratando de marcar el rumbo en la investigación de la causa, ¿interfiere en el artículo 109 de la Constitución que tantos juristas estos días están hablando? Yo creo que interfiere en el artículo 109, pero algo más previo a eso. Está fuera de toda lógica y de sentido común. Es decir, no es lo mismo la palabra de una presidente que de vuelta de alguien que está en un café viendo televisión y opina lo que le parece. No es lo mismo. En el fútbol no es lo mismo lo que diga el presidente de la AFA que yo, que soy un aficionado, que puedo decir lo que me parece. Tiene otra responsabilidad. Bueno, la presidenta de 40 millones de habitantes tiene una responsabilidad distinta. Creo que el salir así a decir qué cosa, este hombre el 14 de diciembre se le ocurrió ir justo el día que hizo denuncia y después simplemente chequear que lo hizo porque el propio sistema le dio esa fecha, o el decir que se volvió efectivamente el primer comunicado y la primera presentación del Frente para la Victoria fue en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara y la presidenta del bloque diciendo queremos saber por qué se volvió antes, y la fiscal lo que dice es, yo tengo de Iberia que me dice, bueno, me parece que el problema que tiene el gobierno es que todo lee que hay algún interés detrás, y eso le hace perder de vista los datos objetivos. Uno puede tener la ideología que le parezca, puede tener la mirada ideológica que crea de lo que fuera, pero los datos son los datos. Si el hombre sacó el pasaje el 31 de diciembre en Iberia con vuelta el día 12, es un dato.
puede uno leer lo que le parezca de Nisman, pero es un dato. Si el muchacho que quería irse a Disney entró al sistema y le dieron una posibilidad el día 13, dijo no, a la tarde no, mejor el 14, es un dato y es corroborable claramente por todos los sistemas. Entonces, lo que no puede la presidenta es no trabajar con datos. A mí me parece que lo que falta es profesionalismo. Así, lo elemental es que si alguien va y le dice, Cristina, mirá qué cosa, este muchacho el 14 fue a tramitar su pasaporte, debería haber llamado a las autoridades del Ministerio del Interior y decir, ¿cómo es el sistema? Bueno, fue así. O lo mismo, digo, si tiene tanta capacidad el gobierno para saber el periodista cuándo se fue y qué día sacó pasaje, lo mismo lo hubiera tenido acá. Me parece que hay que tomarle más profesional. Un gobierno tiene que gobernar más profesionalmente y pareciera más movido por impulsos pasionales y por confrontar con otros, muchos de los cuales realmente le hacen la vida difícil al gobierno y no por acceder a la verdad. La forma de llegar a la verdad es identificar datos. Y creería yo hasta acá, ojalá no me equivoque luego, que la fiscal todo lo que hace es buscar datos objetivos, que es de la única manera que se llega a la verdad. Bien, para Daniel Arroyo, para nosotros, por ejemplo, el Twitter de Casa de Gobierno era un Twitter en el cual nos reflejaba información, nos contaba enlaces en los cuales uno como periodista podía conocer las actividades del gobierno. En base a que no le fue tan bien al Twitter del gobierno, con tantas opiniones sobre el caso Nisman, hoy el secretario de la Presidencia, el doctor Aníbal Fernández, dijo que el Twitter no es un Twitter oficial de la Presidencia de la Nación. Para Daniel Arroyo, ¿cuál es tu convicción íntima con respecto a esto? Está claro que esto es una voltereta en el aire. No solo era el Twitter oficial, sino, yo por ejemplo, cuando lo seguía para saber cuándo se iniciaba una conferencia o cuándo la presidenta iba a estar en cadena o cuándo había un acto en tal cosa, era un Twitter hasta acá, hasta hace unos días, muy serio, muy institucional, en el sentido de que contaba todos los actos de gobierno y reproducía los tweets de Cristina que tenían su particularidad. O sea, nadie podía dudar de que era Casa Rosada, ¿no? Que era la opinión de alguien que se puso a jugar. En los últimos días está claro que enloqueció, que se hizo de cualquier manera. Yo creería si alguien dice que fue hackeado, no si alguien dice que no fue oficial, porque es evidente que ha sido oficial y que así se ha manejado permanentemente. El gobierno no puede ser el gobierno de una facción, es el gobierno del conjunto del país. Entonces, cuando uno no es el gobierno de una facción, no puede ponerse a pelear mano a mano con cada uno, sino que tiene que hablar los 40 millones de Argentinos. Sí, mañana van a decir que el de Telam tampoco es oficial, ¿no? Porque el de Telam reveló la ruta de alguien que quería custodia y seguridad. Es que no se pueden cruzar los límites. ¿Cuál es el límite que no se puede cruzar? Yo no puedo meter con la vida de las personas, yo no puedo ponerme a usar aerolíneas, la información que tenga para saber a dónde viaja tal o cual. No se puede hacer, el Estado tiene un límite. El Estado tiene que tener servicios de inteligencia para controlar lo que pasa hacia afuera, pero no para jugar con la vida de las personas. Daniel, apareció últimamente algo importante, que fue un Twitter hecho por Telam, en el cual revelaba que el periodista que se exilió había ido a Montevideo y que tenía pasaje de vuelta hacia la Argentina y que todo era una mentira. Obviamente que la mañana siguiente tuvo que desdecirse porque terminó en Israel. ¿Qué nos pasa a los argentinos con todos los sistemas de información oficiales que dicen disparates? Sí, yo lo grave que veo no es solo el error, sino el publicar información privada de las personas. A mí me gusta viajar en aerolíneas, acá o allá. Si hago con mi vida lo que quiero hacer, nadie puede meterse, el Estado no tiene ningún derecho a meterse mientras sean condiciones personales. Si yo no afecto la seguridad de un país, que haga esto, lo otro, es mi vida simplemente, ¿no? Digo, va en la misma línea de haber planteado el tema de a cada rato que Lago Marcino tenía una cosa íntima y una relación íntima. El Estado no está para eso. Y la voz de los funcionarios es la voz del Estado. El Estado está para trabajar con datos y actuar seriamente. Si el periodista se fue asustado y era exagerado, cualquiera puede opinar si fue exagerado o no. Lo que no puede es escracharlo con sus datos en la agencia oficial de información. Lo mismo en cada caso. A mí lo que me parece es que el gobierno, al verse como parte de una facción en contra de otra, entiende que tiene que usar todos los instrumentos que tiene a mano para confrontar, como en una guerra. Pero no entiende que su función no es ser uno contra otro y una facción, es representar al conjunto. Es como si
siguiendo con el fútbol, el presidente de la AFA, que hoy es de Argentinos, todo lo viera en términos de cómo le conviene a Argentinos Junior o no, y entonces organizara todo eso y no pensara que el tipo tiene que organizar un torneo, le irá bien o mal, pero que su función es otra. Bueno, cuando uno gobierna tiene que verlo en términos del conjunto. Yo creo que Cristina, por diversas razones, se ha visto amenazada, ha conflictuado, ha visto en las corporaciones, ha encontrado la explicación de sus dificultades en determinados sectores y se ha puesto a confrontar con eso y se ha olvidado de la gestión. Gestionar es tener información y tener base de datos. Gestionar es decir, Ministerio del Interior, ¿cómo es que este hombre fue a buscar el día 14 tal cosa? ¿Cómo fue el sistema? Antes de dar una conferencia y salir a preguntar cómo es que este hombre se volvió de golpe intempestivamente, uno debería ponerse a analizar qué pasó. Me parece que le falta profesionalismo al gobierno y además la lógica del escrache no es una lógica democrática. La lógica democrática es que hay límites, que el Estado no puede traspasar límites, no puede traspasar la vida individual de las personas. Nosotros tenemos libertad, tenemos derechos que el Estado no puede traspasar. Y parte de los derechos es que mi información y mi vida privada es mía, nadie se puede meter con mi vida en la medida que no estemos en el marco de una guerra, un conflicto, cosa que no estamos en Argentina. Bien, para cambiar el tema, un tema que nos preocupa a los argentinos, más a los que tenemos función, como en mi caso sanitaria, como en tu caso que es tu especialidad. ¿Qué nos está pasando? Hace 30 días atrás lamentábamos un fallecido por desnutrición en Chaco, por lo cual todo el mecanismo de defensa oficial salió a explicar algo inexplicable. Ahora nos encontramos que en Salta un nene Huichi de 2 años, de apellido Sosa, también falleció por desnutrición, que terminó finalmente con deshidratación y demás. Tenemos 6 casos más en Salta, graves, de chicos que están internados. Tenemos 4 casos en Jujuy y otros 8 casos en Chaco de vuelta. ¿Qué nos está pasando? Primero me parece que no hay que verlo como casos aislados, porque es un error si uno piensa que un caso aislado no tiene que cambiar la política pública, sino que es un caso aislado. No son casos aislados, me parece que eso no hay que verlo así. En segundo lugar, está claro que yo creo que hay 3 problemas acá. Un primer problema es que las políticas públicas han agotado su sistema. El crear una oferta en un hospital o el crear un programa social está bien, pero si la gente no va, hay que ir a las casas, ir y trabajar en las casas. Hace falta una red de 20.000 tutores que vayan y entren y acompañen en las casas. Eso es encarar de otra manera la política social. La desnutrición uno la encuentra si va, no viene a uno al Estado. Esa me parece que es una cuestión. Lo segundo es que hay que cortarla con esto del esquema de salud que no establece desnutrición como causa, sino siempre otro tipo de enfermedades, que son subregistros que terminan no solo subregistrando la realidad social, sino para peor, haciéndole cometer errores a los que tienen que intervenir. Es como lo del INDEC, decir que hay 4,5% de pobreza, porque uno inventa una metodología para que dé poco pobreza, no es solo un problema metodológico, les hace creer a los que gobiernan que hay 4% de pobreza y no les ve la necesidad de encarar otras acciones. Ahí creo que hay una segunda cuestión. Y una tercera cuestión, a que me parece clave, es que falta lo interdisciplinario acá. Salud va por un lado, desarrollo social va por otro, otro va por otro. Falta lo interdisciplinario, falta una articulación en serio. Si cambiamos la metodología y vamos a las casas y empezamos a articular salud, educación, desarrollo social, empezaríamos a hacer algo distinto, y si empezamos a mostrar la realidad, efectivamente es el primer paso para resolverla. Mal diagnóstico, mala acción. Y en general, cuando uno subregistra o no pone la realidad o no pone desnutrición o dice que no hay pobreza, le pifian lo que tiene que hacer. Sí, con respecto a esto, los médicos no pueden escribir más que bajo peso. Ayer hablaba con los médicos de Salta y me decían que si ellos llegaban a poner, porque el chico falleció desde nutrición grado 2, que es la máxima, eran sancionados por el propio sistema de salud de Salta. Esto es una aberración, Daniel. Es una aberración porque no te hace ver la realidad y además porque actúas en consecuencia perjudicando a la persona. El Estado tiene la obligación de atender a las personas y sobre todo, entendemos todos, que los derechos de los niños están por encima de los del resto, o sea que es peor todavía. Entonces, poner eufemismos de bajo peso, poner enfermedad, simplemente, ni siquiera poner la característica de enfermedad, todo, son eufemismos que no solo hacen a registros que le den mejor al gobierno, hacen a mala acción concreta.
En Argentina tenemos que realmente sincerarnos. Argentina tiene 27% de pobreza, tiene 34% de trabajo informal, tiene 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, tiene 40% de inflación, tiene serios problemas en sus comunidades aborígenes y no estamos logrando dar con los sectores de extrema pobreza, y en los últimos 3 años empeoró la situación. Partamos de ver la realidad y veamos qué otras acciones hay que encarar. Yo creo que hay que encarar otras totalmente distintas. Aspiro que desde el Frente Renovador podamos hacerlo y transformar, pero sin dudas un mal diagnóstico lleva a pifiarle. El esquema de inventar subregistros e inventar estadísticas dejó de ser ya un problema del invento, pasó a generar malas acciones y a pifiarle en lo que hay que hacer. Ayer en Entre Ríos nos contaba el intendente de Villaguay, precandidato del Frente Renovador, Adrián Fuertes, que en La Roque sucedió un hecho gravísimo. Una vecina va a denunciar al municipio un caso de nutrición severa, una señora de 60 años que está en grave estado de desnutrición, y la terminaron echando. Esto terminó siendo un escándalo donde todos empezaron a actuar. Pero ¿por qué este gobierno tiene esta característica de negar las cosas, de subtitular la realidad? ¿Qué nos pasa? A mí me parece que el gobierno, sí, a mí me parece que el gobierno sobrevalora el impacto de las mejoras en la vida cotidiana. Estamos como un desenganche entre los datos y la realidad. Cuando alguien dice, cuando el presidente dice, hemos aumentado 1.254% el salario mínimo del 2003, es cierto, pero el salario mínimo son 4.600 pesos. Cuando uno dice, hay 3,5 millones de jubilados nuevos y ahora va a haber 5, antes no estaban, claramente es cierto, pero con 3.200 pesos un jubilado no vive. Entonces, me parece que el relato no le permite ver sanamente que lo que está pasando es complicado, y entonces cuando choca con la realidad, cuando aparece el caso de desnutrición en La Roque, en Salta o en Chaco, en vez de ir a ver qué está pasando, conflictúa y trata de taparlo, porque en realidad ya construyó el relato. A mí a veces me parece que la presidenta no quiere gobernar, sino que quiere evangelizar, nos quiere enseñar, nos quiere decir cómo vivir, nos quiere marcar pautas, pero no correlaciona lo que dice con lo que hace. La tarea del gobernante es gestionar, digo, más allá de decir, hay que meterse a hacer. Entonces, solo con decir no alcanza. Es indudable que el gobierno ha hecho mejoras, es indudable que ha volcado más dinero, es indudable, a mi modo de ver, que ha tenido buenas intenciones en lo social, pero también es indudable que la cosa no está funcionando, que hay problemas serios y que cuando aparece el caso crítico, no hay que negarlo, sino empezar a revisar si uno no está mirando mal, porque lo que hay que hacer es mirar bien y cambiar la lógica, la política que se está haciendo. ¿Hay perspectivas de cambio? ¿Se puede, Daniel? Y si se puede, en lo mediático, ¿se podrían empezar a resolver estos problemas sociales que realmente muere gente? Porque no es que la pasa mal, muere gente. No, muere gente y muere en condiciones del siglo XIX, ¿no? Tener tuberculosis, tener bajo peso, digo, no solo es... Me parece a mí, objetivamente, que hay que establecer otra pauta. Hay que revisar el sistema de salud en Argentina, que es cierto que cubre más gente que en el resto de América Latina, que es cierto que el hospital público llega a más gente y mejores condiciones que en otros países cercanos, y que es cierto también que no está dando respuesta y que nos está dando estos problemas. Me parece que hay que revisar en serio el sistema de salud, hay que pensar si quiere un seguro universal u otro mecanismo, pero que sea de verdad serio. Hay que hacer una política muy fuerte con las comunidades aborígenes, que tienen otra concepción sobre el sistema de salud, otra concepción sobre los medicamentos y una cosmovisión diferente, y entonces lo que hay que hacer es entender, escuchar y acompañar claramente. Las comunidades aborígenes representan una realidad que pocos conocen o pocos han visto de verdad en la Argentina, y después hay que empezar a generar programas sociales, de ir a las casas. Yo soy optimista, yo creo que va a haber mejoras en Argentina. A mí me parece que tanto situaciones institucionales críticas como la de Nisman, o situaciones sociales críticas, como el caso de desnutrición, o los diversos conflictos, van a dar lugar a mejores políticas. Yo estoy convencido de que va a haber mejores acciones en los próximos años. Nosotros, el Frente Renovador, tenemos un conjunto de políticas que queremos generar para cambiar y dar vuelta a la realidad social. Seguramente otros partidos tendrán buenas intenciones también, pero estoy convencido que la Argentina de final de esta década va a ser mejor y va a tener mejores condiciones sociales que esta Argentina de mitad de esta década.
Daniel, y para terminar, vos que fuiste ministro en la provincia de Buenos Aires, hoy la provincia a diciembre tenemos 800.000 cirugías suspendidas por falta de insumo, de personal, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la provincia no solo está quebrada presupuestariamente y quebrada mal en serio, en los comedores comunitarios, en los centros de atención de lo que fuera, en los centros de atención de adicciones, en el sistema de salud, lugar donde uno va. Yo recorro permanentemente la provincia, me reúno dentro de un hogar y cuánto hace y no nos pagan las becas hace 8 meses o 10 meses o tanto, lo que fuera, o no hay insumos, o sea... A mí me parece que llegamos a un límite con la provincia de Buenos Aires, que esto de ir tapando cada cosita y zafando y tratar de encontrar la vuelta y de armar un esquema mediático que no tiene que ver con la realidad, es decir, hablar de Buenos Aires activa cuando falta actividad concreta o falta acción, llegó un límite. Me parece que si hay alguna chance debería haber un pacto entre los candidatos a presidente y los candidatos a gobernadores, diciendo acá hacen falta más recursos en la provincia de Buenos Aires, hay que transferir recursos y hay que gestionar de otra manera, pero hacen falta recursos. Hoy la provincia de Buenos Aires, así como está, lo único que puede hacer es tapar baches todos los días y nada más, y eso es una locura, porque somos 16 millones de personas los que vivimos en la provincia. Gracias, Daniel. Un mensaje que quieras darle a toda la gente de TV Club Digital y de la Argentina que nos vea a diario. No, yo a veces tengo miedo de caer en mensajes remanidos y lo de que la crisis es una oportunidad siempre se dice, pero lo creo de verdad. Esta crisis, tanto institucional por el caso Nisman como social en varios aspectos, debería darnos una oportunidad. La oportunidad que yo veo es generar política de Estado. Política de Estado es ponernos de acuerdo todos, los partidos políticos, los que fueran, gobierno y oposición, en 3 cosas básicas. 1, cambiemos el sistema de salud. 2, no puede haber desnutridos en Argentina. 3, claramente los sistemas, los servicios de inteligencia no están para controlarnos y meterse en la vida de las personas, sino para resolver problemas externos. Si aunque sea de estas crisis salimos por ese lado, habremos subido un par de escalones y sí o sí tenemos que hacerlo. Gracias, Daniel. Un gusto. Seguimos en TV Digital. Dale.